Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida, del Evangelio. Hoy pidámosle al Señor que nos ilumine y que no se me vuelva a pasar esto de, de compartirles el video. Ya tengo la segunda parte que grabábamos, pero vamos a empezar. Ayer nos quedábamos en la formación del Nuevo Testamento, el orden cronológico, los acontecimientos que dieron origen al Nuevo Testamento, y nos quedamos en el Señor Jesús, la pasión, vida y muerte del Señor Jesús, su vida, su obra, sus milagros. Y hoy continuamos, ya después, en el año 30, nuestro Señor asciende a los cielos y les dice a los apóstoles que se queden porque van a recibir la promesa del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Y los apóstoles se quedan con María y todos orando en el cenáculo, y llega el Espíritu Santo y los llena de su amor, de sus dones, y la gente llega a ir a la casa y están sorprendidos porque recuerden recuerden que se oyeron que se oyeron unos, que se oyó un gran temblor, que se vieron unas ráfagas de fuego. Y pues la gente fue y Pedro sale y aprovecha la ocasión porque había muchísima gente y proclama que Jesús es el Hijo de Dios que está vivo y que padeció, murió y resucitó por ti y por mí para que tengamos vida y vida en abundancia. Pues eso es la primera proclamación de los apóstoles. Comprende del año 35 más o menos, 35 al 65 aproximadamente, y se le conoce también como la época de los apóstoles que proclaman el primer anuncio de la buena nueva del Señor. Recuerden, Dios te ama, esta es una verdad absoluta, Dios te ama. Dios te ama y me ama. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero no experimentamos a veces el amor de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores necesitados de salvación, pero Dios me ama. A pesar de mi miseria, Dios me ama. Y me ama más que nada por mi miseria, porque soy su criatura, porque soy su hijo predilecto en el Señor Jesús. Y este pecado no me deja experimentar el amor de Dios, pero para eso el amor del Padre, Papá Dios, nos envía a Jesús a la tierra para enseñarnos cómo vivir. Y viene y nos enseña, y con su pasión, muerte y resurrección nos da esta solución de la salvación para que aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Luego, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, viene el momento de nosotros en la conversión, la aceptación. Convertirnos es aceptar lo que Jesús nos va diciendo todos los días, lo que Jesús nos va pidiendo todos los días. Y entonces cuando yo acepto vivir como el Señor Jesús, haciendo el bien a todo mundo, no juzgando a nadie, siempre perdonándolo, tratando bien a todo mundo, siendo misericordiosos, entonces viene el Espíritu Santo y me ilumina y me impulsa con sus dones para que dé los frutos que son los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio de mí mismo, etcétera, etcétera. Gálatas 5:22. Y luego yo ya me puedo insertar en la comunidad para ofrecer mis dones y para llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es el querigma. Dios me ama, Dios te ama. Y recuerda, Jesús no se murió en la cruz por todos, se murió por cada uno de nosotros. ¿Va? Va.
Ya, luego viene la etapa de la catequesis. Comprende del año 65 al 100 aproximadamente. Se le conoce también como la época de las comunidades cristianas. ¿Qué es eso de comunidades cristianas? Pues San Juan en Éfeso, ahí hizo su comunidad. Claro, unido a Pedro, unido a los demás apóstoles, pero ahí hizo su comunidad, como sería como nosotros ahorita nuestras parroquias, nuestras capillas, nuestras cuasi parroquias. Hay alguien en representación del Señor Jesús que pone el obispo y pues, pero todos somos uno solo. Pero cada comunidad, de acuerdo a su contexto, vivió el Evangelio. Por ejemplo, no es lo mismo la comunidad del Señor de los Milagros acá que una que está cerquita de mí, a la comunidad de la cuasi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es ahorita mi parroquia. No es lo mismo la parroquia de Nuestra Señora del Refugio del Batán que estas dos que les mencioné. En cada una celebramos lo mismo, pero cada una tiene su toque. Y eso fue lo que fue haciendo las comunidades cristianas del Evangelio del Señor Jesús. Todos somos uno para que como tú y yo, Padre, sean uno, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Pues para estas fechas la mayoría de los apóstoles han muerto. Las comunidades cristianas formadas por ellos crecen y se fortalecen. Surgen muchos problemas. Varias comunidades tienen por dichos y hechos de Jesús que han redactado con el tiempo. Los evangelistas iluminados por el Espíritu Santo se reunirán este material y lo ordenarán, le agregarán su propia idea teológica y lo presentarán a determinado auditorio. Por eso algunas palabras cambian cuando leemos un milagro, por ejemplo, en San Marcos, que en San Mateo, que San Lucas, porque cada uno lo presenta a su comunidad. Y luego ya viene la formación en esta época de la catequesis, viene la formación de los evangelios. Y recuerden, no son 4 evangelios, es un solo evangelio en 4 versiones. Así dice en la Constitución Dogmática de Iberum. Les decía, porque estoy regrabando la clase, les decía que hagan de cuenta que Jesús me toma una fotografía. Perdón, los apóstoles le toman una fotografía al Señor Jesús y uno lo ve esta parte, otro lo ve esta parte y otro lo ve de esta parte. Y cada uno narra desde esa visión al Señor Jesús para su comunidad. Había lo primero que vimos, la vida y enseñanza de Jesús para la formación del Nuevo Testamento. Luego veíamos esto de la tradición oral, que cuando estaban los apóstoles empezaron a contar la vida, obra, dichos, parábolas del Señor Jesús. Y esto fue la fuente Q, un montón de escritos que tenía la iglesia y que cuando mueren los apóstoles, empiezan a morir los apóstoles, es necesario ponerlo por escrito para tener una regla y norma de fe. Los ponen. Y el primer evangelio que se escribió, o el primer evangelista que escribió el evangelio fue San Marcos. Y pone su evangelio y su objetivo es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Luego viene Mateo y toma como base una parte de San Marcos y también él agrega de las colecciones de lo que él tenía, hace su evangelio. Y San Mateo lo hace muy, muy bien. Por eso el evangelio de San Mateo es una catequesis que en la iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia, se usó muchos años. Y por eso en nuestras Biblias el evangelio de Mateo es el primero, porque es el que está así muy, muy bien estructurado en 5 discursos para catequizar, para enseñarnos quién es Jesús.
Y luego viene Lucas, el evangelista San Lucas. Mateo escribe para los judeocristianos y por eso San Mateo pone más o menos 170 citas bíblicas en su evangelio para demostrarle a los judíos, a los hebreos, que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías esperado por el pueblo escogido por Dios. Luego llega San Lucas. Recuerden, nuestras comunidades se empiezan a ir hacia el norte de Israel. Después del año 70, de que fue la destrucción del templo de Jerusalén, empiezan a irse cambiando, porque nuestro Señor les avisó. Les dijo, cuando vean el ídolo en el templo, huyan. Los que estén en el campo no vuelvan y los que no busquen, sálganse. Y eso hace la comunidad cristiana y se va recorriendo hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte de Jerusalén, hasta llegar a Antioquía de Siria. Y ya de ahí de Antioquía, Pablo hace sus peregrinaciones, a sus catequesis que va dando por todo eso hasta llegar a Europa. Y San Lucas escribe para todo este grupo de personas que hablaban en griego. Y San Lucas precisamente dice en la Catena Áurea que San Lucas es el corazón de la Biblia. Bueno, no me crean, lean la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Y pues San Lucas nos muestra a un Padre misericordioso, bondadoso, a un Dios misericordioso. Marcos a un Dios fuerte que las puede todas. Mateo nos enseña a un Dios sabio, a un Dios que enseña. Y San Juan nos enseña al Dios vivo. Dice, los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin formas de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban datos auténticos y genuinos acerca del Señor Jesús. Dei Verbum número 19. Yo ya les recomendé a ustedes, querido grupo de principiantes del curso de verano del Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Guadalajara, que nuestro director es el padre José Estrada, que lean la Dei Verbum. Por favor, lean la Dei Verbum. Esa es una tarea para ustedes que entra dentro del examen. Luego, en nuestra clase de introducción, vemos la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Son 5 primeros libros, es el primer grupo. El nombre que le damos al grupo es el Pentateuco, y los libros que lo forman son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Para qué esta división de libros? Pues para entender bien la Sagrada Escritura. Y recuerden que yo les he dicho que la Biblia se explica con la misma Biblia. Entonces, acuérdense, esto es algo del padre Luis Alonso Chequel, es una máxima si tú la entiendes, la puedes vivir. Y por eso nuestras Biblias viene dividido así la Sagrada Escritura, y esto que estamos viendo viene en la Biblia de Jerusalén. Recuerden ustedes que ya platicamos también que hay muchas Biblias. ¿Cuál es la mejor para ustedes? Yo les dije la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Iglesia en América, que es la que ahorita yo estoy usando, y para mí es la más actualizada, porque ya les dije también, porque los que hicieron este trabajo, los padres que hicieron este trabajo, los doctores en Sagradas Escrituras que hicieron este trabajo, ellos fueron al texto original, al griego, al hebreo, y lo tradujeron y ponen muchas notas muy, muy sencillas y aplicables para nosotros, muy comprensibles.
También tenemos la Biblia del Padre Luis Alonso Cheque, la Biblia del Pueblo o llamada Biblia del Peregrino. Tenemos la Biblia de Navarra. Tenemos la Biblia de América, no la Biblia de la Iglesia en América, la Biblia de América es una Biblia española. La Biblia latinoamericana, pero para nosotros que estamos introduciéndonos en el estudio de la Biblia, pues es bueno tener varias Biblias. Ahorita ya las podemos tener en nuestra tablet, en nuestra computadora, pero siempre es bueno tener a la mano la palabra de Dios en físico. Bueno, continuamos con la clasificación de los libros. El segundo grupo son 16 libros que se llaman históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. ¿Por qué son libros históricos? Porque nos narran la historia del pueblo de Israel, cómo se fue formando, cómo fue creciendo, cómo fue siendo una sola comunidad y cómo ellos vivieron a veces obedeciendo a Dios y a veces fallándole. Es la historia del pueblo de Israel, la historia de todos nosotros, que a veces le decimos sí a Dios y le decimos a Dios sí media hora y 23 horas y 30 minutos le decimos que no. Libros históricos, recuerda. Y también te dije en la otra clase que la forma de narrar la historia antiguamente era diferente a la nuestra. Ahora al narrar la historia nosotros vemos las noticias y que chocó el carro fulano, chocó en la calle fulana, 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 eran las 13 horas, el cuate traía esto, hizo esto y por eso chocó, y estas son las placas y muchos datos. Y si nosotros lo escucháramos en la versión antigua, nomás nos dirían, Memo chocó el carro en la esquina de su casa, pero gracias a Dios no le pasó nada. Vámonos, la que sigue. Esta es la forma, así una manera sencilla, de cómo se narraba la historia en la antigüedad. Para que al leer ustedes no busquen fechas, datos históricos. Claro, a leer el libro de José te dice qué época fue, año 1200 antes de Cristo, libro de los jueces, todo esto. Pero tú no quieras buscar cuándo Tobías empezó su viaje, qué fecha era, no, eso no lo vas a encontrar. Vas a encontrar el hecho concreto y para qué te sirve en tu vida, saber que Dios te ama. El otro grupo de los libros del Antiguo Testamento se llama libros poéticos, son 7 libros, el libro de Job, el libro de los Salmos, que son 150, los Proverbios, que son 31. Ahí se me fue, perdónenme. Se me fue el santo al cielo, perdón. Ahorita rápido, primeramente Dios, miren, por eso es bueno tener la Biblia a la mano, para que vean que al mejor cazador se le va la liebre, dice mi papá, pero ya casi voy en el 26, 28, 29, 30, 31 proverbios. Tiene 31 proverbios y nos van enseñando cosas para nuestra vida. Luego viene el libro del Eclesiastés, que es el nombre griego, y ahí viene el nombre hebreo que se llama Coelet o Coelet. Luego viene el Cantar de los Cantares, viene el libro de la sabiduría, que los hermanos separados lo tienen como libro apócrifo, nosotros lo tenemos como libro canónico, el libro del eclesiástico, que es el nombre griego de este libro, o el nombre en hebreo, que es Sirásida o Siracide.
Ahí tenemos estos 7 libros poéticos que nos enseñan a vivir de acuerdo a Dios de una forma muy concreta, pero muy romántica. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos y ocupamos el romance para estar bien y felices y contentos todos. Y Dios quiere que nos enamoremos de Él. Y si nos enamoramos de Él, vamos a poder amar bien a los que nos rodean de acuerdo a nuestro contexto de vida. Luego viene el último grupo de libros del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. ¿Qué hace un profeta? Un profeta anuncia y denuncia lo que está bien o mal a los ojos de Dios. ¿Y cómo saber nosotros esto en nuestro siglo XXI? Pues conoce los mandamientos de la ley de Dios y vívelos. Y entonces ya puedes anunciar y denunciar. Porque si no vas y le dices a alguien algo y nosotros no vivimos como debemos de vivir de acuerdo al Señor Jesús, y pues nos la regresan. Y acuérdense, anuncia y denuncia lo que está bien o mal a los ojos de Dios. Y en cada época nuestro Señor suscitó profetas. Y los suscitó más cuando el pueblo quiso un rey. Siempre había un rey y había un profeta, pero muchos reyes quitaron al profeta verdadero y se hicieron de profetas que ellos les pagaban para que les dijeran que estaba bien. Pero el profeta auténtico es profeta Isaías, Jeremías, el libro de las Lamentaciones, que es un libro profético porque Jeremías lo escribió, el libro de Baruch, que los hermanos separados lo tienen también como apócrifo, pero nosotros lo tenemos así bien para que cuando ustedes llegue alguien a su casa de los hermanos separados y les diga, oye, vamos a leer la Biblia así, ¿qué te parece si leemos el profeta Baruch? Ok, nada más es una aportación para nuestra formación. Luego viene el profeta Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el último profeta, escritor que hay en la Sagrada Escritura. Y cada uno van anunciando y denunciando cosas diferentes a la época en la que estaban. El profeta Isaías anuncia 3 épocas, 3 diferentes épocas del pueblo de Israel. Y por eso al estudiar al profeta Isaías, tenemos primero Isaías, segundo Isaías y trito Isaías. Es una aportación para que cuando te toque leer el profeta Isaías ya lo sabes. Luego viene la clasificación del Nuevo Testamento. Hay también varios grupos y el primer grupo son 4 libros y estos 4 libros se llaman evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y otra aportación es, recuerda que no hay 4 evangelios, hay un evangelio en 4 versiones. Esto también lo dice la Dei Verbum. Cada evangelista hagan de cuenta que toman una foto y cada una la pone de un perfil diferente al Señor, y hay otro que le da una foto del cuerpo entero al Señor, pero todos narran de acuerdo a su comunidad. ¿Qué necesitaba la comunidad de Mateo? La comunidad de Mateo necesitaba solidificar su fe, sabiendo que Jesús era el enviado del Padre. ¿Y cómo lo hace Mateo? Con citas bíblicas que se cumplen en el Señor Jesús, que Jesús las cumple. Marcos quería demostrar que Jesús era más que el emperador de aquella época, que Jesús sí era hijo de Dios. El emperador entonces se proclamaba hijo de Dios también en esa época. Y Marcos le dice a la gente, Jesús, este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Y los últimos versículos de San Marcos, cuando está muriendo Jesús, el centurión romano reconoce que verdaderamente este es Hijo de Dios. Luego viene el evangelio de San Lucas, como les decía hace ratito, que San Lucas proclama un Dios misericordioso y bondadoso, y San Lucas solamente tiene la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico Epulón, los caminantes de Maús,
nada más una probadita para que sigan estudiando la Sagrada Escritura y luego sean doctores en Sagrada Escritura o tengan 50 posgrados en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, de nuestra arquidiócesis de Guadalajara. Luego tenemos al evangelista San Juan, que San Juan es el último evangelio que se escribió, más o menos la última redacción es en el año 90, y ahí se nos demuestra más o menos 90 veces que Jesús es Dios. Punto. Dice Santo Tomás de Aquino, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. ¿Cómo ser Dios? Yo me veo en el espejo y digo, ¿cómo puedo ser Dios yo? Si estoy, miren, bien fellito, todo despeinado, no sé qué, si me peiné, pues ¿cómo ser Dios? Siendo misericordioso, no juzgando, siempre perdonando y tratando a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Continuamos con el segundo grupo, que nada más es un libro, y este grupo históricos, y son Hechos de los Apóstoles, que nos narra la historia del pueblo de Dios, cómo fue creciendo, cómo se fue formando, cómo se fue forjando. Y del capítulo 1 al 12 nos habla de las primeras comunidades, la primera época de la evangelización, y del capítulo 13 en adelante nos habla de la segunda generación, que ya es Pablo, que empieza a extender el evangelio y llega hasta Roma. Luego vienen las 13 cartas paulinas, recuerden, ya lo vimos, lo primero que se escribió fueron las cartas de San Pablo, y veíamos que la primera que se escribió cronológicamente es la carta a los Tesalonicenses 1 y 2, pero volvamos a nuestra ficha que tienen ustedes en la pantalla, y ahí tienen las 13 cartas. Cartas de San Pablo a los romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Luego viene el cuarto grupo, que nada más es un libro y tiene el nombre de sermón. Y los libros que lo forman, pues es la carta a los Hebreos. Un sermón es un llamado a vivir de una manera. Y San Pablo, perdón, el autor sagrado de la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando la vivimos, que penetra hasta el tuétano de los huesos. ¡Wow! Y la carta de San Pablo a los Hebreos nos habla sobre el sacerdocio de Cristo y muchas cosas más de la fe, etcétera. Y dice carta a los Hebreos capítulo 1, de muchas maneras habló Dios en el pasado a su pueblo por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo al llegar la plenitud de los tiempos. Luego viene el grupo número 5, vienen siete libros que se llama este grupo Cartas Católicas, y son Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. ¿Por qué se llaman cartas católicas? Porque no las refieren a una comunidad en particular. San Pablo sí, San Pablo narra primera carta de los Corintios a la comunidad de Corintio, pero es para todos porque es palabra viva y es palabra de Dios. Por eso estas se llaman cartas católicas, porque se escribió para los creyentes en el Señor Jesús, y las cartas de San Pablo también son cartas para cada uno de nosotros. Nomás él al empezar sus cartas las dirige a... Estas no tienen un remitente, por eso se llaman cartas católicas. Luego el último grupo que viene, el sexto grupo, nada más es un libro y se llama el género apocalíptico, y el libro que lo forma es el Apocalipsis. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Mucha gente al leer el Apocalipsis tiembla. ¿Por qué? Porque no ha leído todos los demás libros, ¿recuerdan? Yo les dije, para entender el Apocalipsis tienen que haber leído los otros 72 libros. Y entonces nosotros leemos el Apocalipsis y vemos que es una buena noticia, que habrá cielos nuevos, que habrá tierra nueva, que vamos a ver al Señor de señores acompañándonos, caminando junto a cada uno de nosotros.
porque Jesús está hoy aquí en la clase y está contigo y está conmigo. No se les olvide. Luego viene la distribución de los 39 libros de la Biblia hebrea. Recuerdan que les dije, nada más ellos aceptan 39 libros. ¿El por qué? Porque hay 7 libros que están escritos en griego y en el año 70 en la ciudad de Yamnia, ellos hicieron su canon y lo hicieron porque, recuerden, en el año 70 habían destruido el templo de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, y los hebreos, esto lo he aprendido en mis clases con más de 60 expertos en Sagrada Escritura, que el pueblo hebreo estaba enchilado con los católicos, con los seguidores del Señor, y pues ellos ya no querían nada. Acuérdense, San Pablo empezó a predicar en las sinagogas, donde llegaba y predicaba las sinagogas al Señor Jesús. Cuando lo aceptaban, pues ahí se quedaba y seguía predicando. Cuando no lo aceptaba, se salía y la gente que lo seguía, pues ya se iban aparte. Pero así se empezó a vivir las primeras comunidades, y los hebreos dicen, nosotros no queremos nada con ellos, y ellos ahí en Yavnia hacen su aceptación de estos libros sagrados de ellos, y nada más ponen estos 39 y sacan de ahí, como les dije, los libros que están escritos en griego. Un ejemplo es Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos. ¿Sale? Son 7. Ya ustedes ya se lo saben de memoria. Y ellos distribuyen su Biblia así, de esta manera. La ley, que son 5 libros, o llamada Torá, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego la distribución de vuelta en profetas, pero en dos partes. Profeta en hebreo es Nabín, y ellos tienen profetas primeros o anteriores, y ellos tienen a Josué, a los jueces, a Samuel 1 y 2 y 1 y 2 de Reyes como profetas, porque se habla de muchos profetas en ese libro, en esos libros, recuerden. Luego los profetas, los Namín, que son 15, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 que nosotros tenemos como profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí está la división. Luego tienen ellos los Ketubín, que se llaman escritos, que tienen 2 tipos de Ketubín. El primero se llama los anteriores, que son 3 libros: Salmos, Proverbios y Job. Luego tienen los Megillot, que quiere decir rollos, que son 5: Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiástico y Esther. Estos 5 libros se leen íntegros en las 5 principales fiestas de los judíos, y los Ketubín posteriores, o los escritos posteriores, porque son los últimos, son Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas. Estos son los libros que se proclamaban en esas fiestas: Cantar de los Cantares en la fiesta de Pascua, el libro de Ruth en la fiesta de Pentecostés, el libro de las Lamentaciones en los recuerdos de la destrucción del templo, el Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos, Esther en la fiesta de los Purim. Terminamos hoy la primera parte de la clase en esto: orden teológico y cronológico en que se encuentra el Nuevo Testamento. Yo les explicaba hace rato que, por ejemplo, ¿de qué nos sirve saber en qué orden cronológico está escrito cada libro? Para que busquemos en los libros de la historia los acontecimientos que estaban pasando en ese momento, y podamos interpretar bien la Sagrada Escritura. Recuerden que para interpretar bien la Sagrada Escritura, primero tenemos que saber qué nos quiso decir el autor sagrado en su época, qué quiere que yo crea, qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar. Recuerden esto, yo les pedí también que leyeran el Catecismo de la Iglesia del número 100 al 118.
¿Y por qué aparece San Mateo en primer lugar en la Biblia? Ya se los expliqué, porque es un evangelio formado así para catequizar y por eso está en primer lugar en nuestras Biblias. Teológicamente este es el más importante porque fue el que se usaba para las primeras comunidades cristianas. Luego viene el Evangelio de San Marcos, San Lucas, como aparece en la Biblia, y el lugar que aparecerá por orden cronológico si los acomodaran por fechas. Y ahí los tienen ustedes, para ustedes. Y el último libro les decía que se escribió del Nuevo Testamento es la segunda carta de San Pedro en el año 100. Oye, Memo, ¿y por qué si San Pedro se murió entre el año 64 y 67 de nuestra era y esa carta se escribió a, ya en el año 100, ¿por qué le pusieron San Pedro? Porque se usaba en esa época una palabra que ahorita no la tengo, que tú como comunidad podías poner las enseñanzas de tu maestro y ponerle eso. Pedro nos enseñó esto. Ahí está, de una manera sencilla. Como les dije, si gustan más información, bibliografía, ahí la tienen para ustedes. Ya saben, soy su amigo, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima, profesor del Instituto Bíblico Católico. Un abrazo para todos y gracias por su atención. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y primeramente Dios, nos vemos mañana en el mismo canal, a la misma hora y con el mismo tema, introducción a las Sagradas Escrituras. Muchas gracias.